El objeto de la presentación que vamos a hacer se centra fundamentalmente en exponerles, en presentarles el modelo de contabilidad analítica para las administraciones públicas que hemos desarrollado en la Administración española, lo que conocemos con el nombre de modelo Canoa. Y, bueno, pues intentar que comprendan cómo está concebido este modelo. Es un modelo que está totalmente implantado y totalmente consolidado en nuestra Administración, pero antes de ello quería hacer una pequeña introducción, bueno, pues para situarnos un poco en lo que va a ser el contexto de la presentación. Entonces, aquí tienen un poquito el sumario, las cosas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poquito, pues, del papel, sobre todo, que ha jugado la intervención general de la Administración del Estado en el impulso de la contabilidad analítica en España. La intervención general es el órgano directivo y gestor de la contabilidad pública en nuestro país y entonces en este sentido pues tiene un poder de decisión y una capacidad normativa bastante importante. Entonces, visto esto, ya nos centraremos en lo que es el modelo de contabilidad analítica. Bien, quizá lo primero que tendríamos que plantearnos es por qué es necesario implantar sistemas de contabilidad analítica, de contabilidad de gestión, sin entrar en terminología específica dentro de las administraciones públicas. Aquí intento exponer unas cuantas razones pues, que invitan a la necesidad de disponer de información para la gestión de las administraciones públicas. La primera es porque, qué duda cabe que la gestión pública cada vez exige una mayor y mejor información para tomar decisiones que contribuyan a un logro más eficaz y más eficiente de los recursos públicos. Esto lo que conlleva es la necesidad imperiosa de poder ser capaces de determinar tanto el coste de los servicios públicos como de la posibilidad de obtener indicadores de gestión que nos permitan evaluar estos aspectos. Por otra parte, y más en los tiempos que corren, queda claro que las administraciones públicas deben alcanzar los objetivos propuestos con el menor número posible de recursos económicos. Es decir, hay que actuar con la máxima eficiencia. Necesitamos mecanismos que nos permitan evaluar de alguna forma con qué grado de eficiencia se está actuando dentro de las administraciones públicas de cara a la gestión de esos recursos. Y finalmente, qué duda cabe que cada vez más los gestores públicos necesitan sistemas de información que cubran sus necesidades de gestión y que les permitan gestionar racionalmente los recursos que les son asignados con la mayor eficiencia y enfrentarse a estos nuevos retos de calidad de servicio, transparencia, etcétera. Todo esto son algunas razones que justifican de alguna manera la necesidad de disponer de esta información de gestión de estos sistemas de contabilidad analítica, de indicadores en las administraciones públicas. Aparte de estos conceptos de índole general, en España hemos regulado de alguna forma en nuestra legislación la necesidad de disponer de este tipo de información. En nuestra norma más importante, que es la Ley General Presupuestaria, algunas pinceladas que anota esta ley, que es por la que nos regimos en nuestro país, pues es, en primer lugar, determina esta norma que el principio básico de la gestión pública es la actuación eficaz y eficiente. Nunca sabremos hasta qué grado de eficacia y de eficiencia estamos actuando en esa gestión pública si no somos capaces de tener algún instrumento que nos permita evaluar estos indicadores esenciales. Por otra parte, la Ley General Presupuestaria establece también como una norma básica el cumplimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos asignados en un marco de transparencia y de eficiencia en la asignación de esos recursos. Determina también que las asignaciones presupuestarias deben de estar vinculadas al nivel de cumplimiento de los objetivos asociados a los programas. Y, por otra parte, determina también que la contabilidad pública debe suministrar información para determinar los costes de los servicios públicos y para determinar también o para posibilitar también el seguimiento de los objetivos previstos en los presupuestos. Y determina esta norma que la intervención general de la Administración del Estado como órgano directivo y gestor de la contabilidad pública debe de establecer los principios básicos de contabilidad analítica que deben ser aplicados por las entidades del sector público administrativo estatal. En ese sentido, bueno, pues queda muy claro que la necesidad de disponer de estos sistemas de información. Por otra parte, y quizá con no tanta importancia como la Ley General Presupuestaria, pero sí también queda claramente de manifiesto en la legislación española la necesidad, la obligatoriedad de disponer de estos sistemas de información,
Pues podría citar tres normas, por no aburrir demasiado, como pueden ser, por ejemplo, la Ley de Tasas y Precios Públicos, la Ley de Agencias Estatales o el Plan General de Contabilidad Pública. La Ley de Tasas determina que las tasas tienen que tender a cubrir el coste del servicio o de la actividad y que su importe no puede exceder en ningún caso del coste real o previsible. Esto es esencial a la hora de cuantificar cuál debe ser el importe de una tasa o en general de un precio público. Lo primero que tenemos que tener claro es una herramienta que me permita calcular cuál es de verdad el coste de esa prestación de servicio y en función de ello o a tenor de ello cuantificar la cuantía de esa tasa o de ese precio público. Por otra parte, la Ley de Agencias Estatales, las agencias estatales es un determinado tipo de organismo público que hemos creado en España. La Ley de Creación de las Agencias Estatales determina claramente que estas entidades tienen que disponer obligatoriamente de un sistema de información económica que proporcione información de costes sobre su actividad y que sea suficiente para una toma de decisiones adecuada y correcta. Y, finalmente, el Plan General de Contabilidad Pública, que es el plan de contabilidad por el que se rige toda la administración pública, determina que en la memoria de las cuentas anuales hay que aportar información sobre el coste de las actividades y sobre una determinada serie de indicadores de gestión. Todo ello, pues, lógicamente, determina de alguna forma pues que este debate que siempre hemos tenido en las administraciones entre la necesidad, no necesidad de tener contabilidad de costes, si esto es importante, si esto es relevante, yo creo que con estas normas que acabo de citar queda claramente determinado la obligatoriedad, la necesidad de disponer de este tipo de información y de sistemas. A tenor de todo esto, como decía anteriormente, la Intervención General, que es el centro directivo de la contabilidad pública en España, pues ha tomado la iniciativa al respecto y ha impulsado de manera clara y de manera determinante la implantación de la contabilidad analítica en nuestras administraciones públicas. En este sentido, las actuaciones más relevantes de la Intervención General, las pautas que ha ido siguiendo la intervención paulatinamente para imponer la contabilidad analítica, las resumo brevísimamente en estas transparencias que vamos a ver a continuación. Esto no es algo que hayamos comenzado a trabajar ahora, esto se remonta a tiempos pretéritos, diría yo. Estamos hablando, nos estamos situando en el año aproximadamente 1984, que es cuando en España se publica el primer Plan General de Contabilidad Pública, y en ese primer plan, hasta entonces llevamos la contabilidad por partida simple, la contabilidad administrativa, sin más. A partir del 84 se implanta la contabilidad por partida doble, la contabilidad pública en las administraciones públicas españolas, y entonces este plan inicial de contabilidad pública contemplaba la contabilidad de costes en un grupo, en el grupo 9, a semejanza de lo que se hacía en la empresa privada. Y es más, determinaba que las oficinas presupuestarias de los departamentos ministeriales debían ser las oficinas responsables de la llevanza de esta contabilidad analítica, de esta contabilidad de costes. Bien, esta primera etapa fue un rotundo fracaso. Después de que se trabajó en ello, se intentó adaptar el plan contable entonces vigente, el Grupo 9, para la llevanza de la contabilidad analítica en las administraciones. Se demostró que este no era el camino a seguir, más que nada por la dispersidad de objetivos que tienen los distintos entes que conforman las administraciones públicas, y entonces cambiamos radicalmente de manera de concebir esto. Hay una segunda etapa en la que se llevan a cabo toda una serie de trabajos concretos de cálculo de costes en diversos centros y organismos públicos, es decir, trabajo de campo. Entonces nosotros teníamos, era época, como yo digo, de vacas gordas, teníamos muchísimo personal en nuestra subdirección, en la Intervención General, y constituimos distintos equipos de trabajo con una misión concreta: obtener la contabilidad de costes o desarrollar la contabilidad de costes en distintos tipos de organismos públicos muy variados. Estamos hablando desde organismos que realizaban actividades comerciales o actividades industriales, organismos que simplemente hacían actividades de tipo administrativo, universidades públicas, departamentos ministeriales, tanto a nivel de servicios centrales como de servicios periféricos. Es decir, se hizo un estudio que duró varios años, donde se estudió sobre todo la problemática que presentaba cada uno de estos entes, y en función de todo este nivel de conocimiento fuimos capaces de diseñar un modelo
modelo de contabilidad analítica, que es el que vamos a exponer en breves minutos, que es lo que llamamos el modelo de contabilidad analítica normalizado para organismos de la Administración, básicamente conocido como el modelo Canoa. Una de las cosas que quiero hacer hincapié es que este modelo no es resultado de un estudio teórico, es decir, en la intervención no nos cerramos en un gabinete de estudios y pensamos qué es lo que hay que hacer. Es resultado de varios años de trabajo pateándonos distintos tipos de centros, de organismos públicos, estudiando la problemática de cada uno de ellos y al final llegar a consensuar todo y decir, bueno, vamos a desarrollar un modelo que sea adaptable, que sea aplicable en nuestra administración pública. Este es el resultado del modelo Canoa, que teóricamente puede que no sea lo mejor, pero sí es un modelo muy práctico y muy de aplicación en la administración pública. Bueno, a partir de ahí se desarrolla todo lo que es el modelo, todo lo que es la aplicación informática que da soporte a este sistema, se elaboran los documentos contables, la normativa en la que se fundamenta este modelo, el documento de principios generales de contabilidad analítica para las administraciones públicas, es este librito que tengo aquí, un documento acerca de los indicadores de gestión para las administraciones públicas. Se publica el nuevo Plan General de Contabilidad Pública que obligatoriamente impone la necesidad de presentar en las cuentas anuales información de costes y de indicadores de gestión y para complementar todo esto se desarrolla una resolución, la resolución esta que llamamos la resolución de la intervención general, que es la resolución que regula los criterios a tener en cuenta para poder obtener esa información de costes y de indicadores que tiene que figurar en las cuentas anuales. De cara al futuro, en lo que estamos trabajando es en ampliar, lógicamente, las prestaciones, las posibilidades de este modelo y estamos trabajando en la incorporación de los costes estándares al modelo de contabilidad analítica. En cuanto a este impulso de la intervención general a la implantación de la contabilidad analítica en las administraciones públicas, me gustaría citar pues, tres aspectos esenciales. En cuanto a normativa, y cuando digo normativa me refiero a normativa de obligado cumplimiento, está publicada en el Boletín Oficial del Estado, hay una norma que regula todo esto, pues yo citaría la resolución esta de 28 de julio de la intervención general, que es la resolución que regula todos los criterios a considerar, a tener en cuenta para obtener esa información de costes y de indicadores que tiene que figurar en el plan de contabilidad pública, que tiene que figurar en las cuentas anuales. Por otra parte, y en el papel de órgano directivo que tiene la intervención general como directrices normalizadoras para todo el conjunto de las administraciones públicas a la hora de implantar estos sistemas, pues yo citaría tres documentos importantes. En primer lugar, el que ya he comentado, Principios Generales de Contabilidad Analítica para las Administraciones Públicas, es el que ahora comentaré brevemente, es el librito este que tengo aquí. El documento de indicadores de gestión, no lo he traído porque es mucho más gordo y vamos a hablar básicamente de contabilidad analítica y no de indicadores. Y finalmente hemos desarrollado también un modelo de contabilidad analítica para las universidades públicas. Es una particularización del modelo Canoa, pero para el caso concreto de las universidades públicas. Hay un grandísimo interés en España un grandísimo interés en España por calcular, por saber exactamente cuánto cuesta la formación universitaria pública. Cuánto cuesta cada asignatura, cuánto cuesta cada titulación. Entonces, es importante disponer de un modelo de contabilidad analítica que nos permita calcular esto, pero para todas las universidades exactamente igual, de la misma forma. En España tenemos 50 universidades públicas y lo que queremos es que todas calculen sus costes de la misma forma por el tema de que luego se pueden hacer comparaciones y que esas comparaciones sean homogéneas. Entonces, esto es un proyecto que ha impulsado el Ministerio de Educación y en base a ello, pues la intervención general lo que hemos hecho ha sido desarrollar el modelo de contabilidad analítica que se debe de aplicar en las universidades públicas y que de hecho se está aplicando. Y luego, por otra parte, pues la intervención ha colaborado en distintos ámbitos pues para el desarrollo también de la contabilidad analítica. Quizá la colaboración más importante ha sido a nivel de las administraciones locales, de los ayuntamientos, pues en la elaboración del manual de procedimiento para implantar un sistema de costes en las administraciones locales, en los ayuntamientos. ¿Vale? Bueno, por citar un poco estas tres normas muy rápidamente que acabo de comentar,
La resolución, que es la directriz, la primera norma que he comentado, el objeto que pretende es facilitar el cumplimiento de lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública. El plan dice, usted tiene que obtener con las cuentas anuales una serie de informes acerca de costes, acerca de indicadores. Bueno, ¿cómo obtenemos esa información? Bien, el objeto esencial de la resolución es facilitar el cumplimiento de esto que dice el plan, estableciendo una serie de criterios a tener en cuenta para poder obtener ese tipo de información. El documento de principios generales de contabilidad analítica, este librito que he traído para enseñarlo, bueno, pues lo que pretende este documento es diseñar un marco de referencia general que sirva para implantar sistemas de contabilidad analítica en todas las administraciones públicas. En España tenemos distintos niveles de administraciones públicas. Está la administración central, por una parte, están las distintas administraciones autonómicas, están las distintas administraciones locales. Nosotros lo que queremos es que la contabilidad analítica se implante en todas las administraciones y se implante con los mismos criterios, no que cada uno vaya a su aire, cada uno implante sistemas de contabilidad analítica diferentes. Entonces, el objeto de este documento es establecer cuál es el marco de referencia que debemos de aplicar para poder implantar estos sistemas de contabilidad analítica. Entonces, lógicamente, en este documento lo que se establecen es una serie de normas, de criterios normalizadores básicos, de recomendaciones que permitan implantar estos modelos de costes en los distintos niveles de administraciones públicas. Bueno, el documento es de aplicación a todas las administraciones públicas. Una de las cosas que contiene el documento es una terminología, intentamos normalizar una terminología de uso común en contabilidad analítica que facilite el entendimiento entre todos los agentes implicados. Definimos con ejemplos lo que son los distintos objetos de coste que tenemos que considerar en un sistema de contabilidad analítica, los elementos de coste, los elementos de ingreso, los centros, las actividades, los criterios de reparto, a todo eso hace referencia este documento. Sobre los criterios de reparto se extiende un poquito más, indicando, bueno, pues qué posibilidades hay de repartir esos costes indirectos entre centros, entre actividades, cuáles son los criterios que se deben de tener en cuenta en cada caso. Son una serie, como digo, de pautas, de instrucciones, de recomendaciones, para que luego, en base a esto, cada cual lo personalice a sus necesidades. Este es el objeto esencial de este documento. Hacemos también referencia a los procesos de conciliación, luego me extenderé un poquito más a ello, porque para nosotros el sistema de contabilidad analítica es un sistema que es totalmente independiente del sistema de contabilidad financiera. Son dos mundos aparte, aplicamos lo que se llama el dualismo estricto, el dualismo radical, pero sí es necesario que luego al final de cada periodo haya esos procesos de conciliación entre los datos que aporta la contabilidad financiera y los datos que aporta la contabilidad analítica, y una de las cosas a las que hace referencia este documento pues es a cómo establecemos esos procesos de conciliación. Por otra parte, el otro documento, en el que lógicamente nos vamos a extender mucho menos, es el documento que hace referencia a los indicadores de gestión. Pues también el objeto de este documento es publicar una especie de guía metodológica que determine qué procedimiento se debe de seguir para diseñar e implantar un sistema de indicadores de gestión en las administraciones públicas y orientar sobre todo sobre la utilidad y la capacidad que tienen esos indicadores de gestión. Entonces, igual que en el caso anterior, pues el documento es de aplicación en general a todo el sector público, pero especialmente al mundo de las administraciones públicas. Describimos las fases que hay que desarrollar para implantar un sistema de indicadores y qué soporte técnico es necesario para procesar esa información. Se hace referencia especial a la importancia que tiene la contabilidad analítica como fuente de alimentación esencial para el sistema de indicadores. La mayor parte de los indicadores de eficacia, de eficiencia, de economía, etcétera, siempre hacen referencia al coste, entonces de ahí la importancia que hay que dar al sistema de contabilidad analítica. Definimos una serie de indicadores básicos, indicadores de estructura, de proceso, de eficacia, de eficiencia, de economía, de calidad. El documento no plantea una lista de indicadores, sino indicadores genéricos. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta para definir un indicador de eficacia, para definir un indicador de eficiencia? No es una batería, no presentamos una batería de indicadores como tal, porque eso lógicamente es cuestión de cada organismo, de cada centro, que defina cuáles son los indicadores más interesantes o más importantes para su gestión.
Y un tema importante también que se trata en este documento de indicadores es la necesidad de definir cuadros de mando a distintos niveles de decisión. Entonces, se dan las pautas, se dan los criterios necesarios para poder establecer, para poder definir esta serie de cuadros de mando. Bien. Comentado esto, que era un poquito de introducción para situarnos, vamos a entrar ya de lleno en comentar qué es ese modelo de contabilidad analítica, qué es ese modelo Canoa que hemos desarrollado en la intervención general y que estamos aplicando en todas nuestras administraciones públicas. ¿Este sistema qué es? Es un sistema de contabilidad analítica que hemos desarrollado en la intervención, parte de un modelo contable estándar, ese modelo que obtuvimos en su momento, pateándonos, analizando los distintos entes que componen nuestras administraciones públicas y que lógicamente es un modelo que es personalizable, es adaptable a las necesidades de cada ente. Y lo que pretende pues, es determinar el coste de las distintas actividades desarrolladas por las unidades y proporcionar todo un conjunto de información dirigida especialmente a analizar, a valorar el empleo de los recursos públicos desde las perspectivas de la eficacia, la eficiencia, la economía, etcétera, y a facilitar la toma de decisión sobre la producción de bienes y de servicios. Es un sistema de información, se constituye como un sistema de información al servicio de la gestión y la finalidad esencial es contribuir, como decíamos inicialmente, a la mejora de la gestión pública. Quiero aquí hacer un comentario, una salvedad. Para nosotros, y a través de este modelo Canoa, nosotros la contabilidad analítica no la concebimos como una contabilidad al uso tradicional. Aquí no hay grupos de cuentas, aquí no hay asientos al debe, asientos al haber, no funcionamos de esa manera. Para nosotros la contabilidad analítica, como decimos en esta transparencia, es un sistema de información al servicio de la gestión. Lo mismo que un gestor necesita tener para su día a día, para su quehacer ordinario, necesita tener pues un sistema de gestión de personal, un sistema de gestión de inventario, de gestión de facturas, etcétera. Un sistema más a su servicio tiene que ser el sistema de contabilidad analítica. Entonces, esta es la perspectiva y esta es la concepción que nosotros tenemos de lo que es la contabilidad analítica. Un sistema de información al servicio de la gestión. Los objetivos que pretende este sistema, pues es en primer lugar su objetivo esencial, calcular, valorar el coste de las actividades y de la prestación de servicios. Para todos aquellos organismos que perciben ingresos como consecuencia de tasas o de precios públicos, determinar cuál es la cuantía de tasas, cuál debe ser la cuantía de las tasas y de los precios públicos, teniendo en cuenta lo que dice la ley de tasas y precios públicos. Analizar el empleo de los recursos públicos desde la perspectiva de la eficacia y de la economía. Para eso el sistema va completado con todo el módulo de indicadores de gestión. Un sistema de información al servicio de la gestión, pues lógicamente un objetivo esencial del sistema tiene que ser ayudar a la adopción de decisiones respondiendo a estas necesidades de gestión. Facilitar la elaboración y la evaluación de los presupuestos. En España, en teoría, y digo en teoría porque luego la práctica es harina de otro costal, en España, en teoría, el presupuesto se elabora siguiendo la técnica del presupuesto por programas. Esto quiere decir que una vez que hemos fijado los objetivos a cumplir, para el cumplimiento de cada objetivo se determinan, se asocian una serie de programas alternativos que permitan la consecución de esos objetivos. Uno de los pasos en este proceso de presupuestación es analizar cuál es el coste que supone cada uno de esos programas alternativos, hacer análisis de tipo coste-beneficio y en función de eso pues asociar a cada objetivo que hemos determinado cuál es el programa a cuáles son los programas más eficientes. Lógicamente aquí la contabilidad analítica juega un papel importante a la hora de determinar, de valorar cuál es el coste real que va a tener cada uno de esos programas para luego permitir elegir cuál es el mejor de ellos. Otro objetivo importante que pretende el sistema es, lógicamente, complementar la información suministrada por los estados financieros tradicionales. Cuando uno ve un balance, uno ve una cuenta del resultado económico patrimonial, realmente sí hay información, pero es información que se nos escapa muchas veces, es información muy genérica. Necesitamos información más desagregada, más desarrollada, más de puertas para adentro. Eso es lo que nos va a facilitar el sistema de contabilidad analítica. Y, finalmente, otro objetivo importante que pretende este sistema es facilitar información a órganos de administraciones públicas nacionales e internacionales, supranacionales, vamos a decir, para fundamentar el importe de las ayudas y de las subvenciones.
En España, como creo que ocurre en cualquier país del mundo, muchos organismos que tenemos reciben importantes subvenciones de organismos internacionales. Por poner 2 o 3 ejemplos que van a entender enseguida, la Agencia Española del Medicamento, por decir un organismo cualquiera, recibe subvenciones muy importantes de la Agencia Europea del Medicamento. O, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística recibe subvenciones importantes de Eurostat. Estoy hablando de organismos europeos que subvencionan a organismos españoles para que desarrollen determinados tipos, determinadas actividades. Bien, pues una de las cosas que reclaman estos organismos es que se justifique hasta el último céntimo, se justifique adecuadamente en qué se han empleado esas ayudas que recibimos. Y aquí el papel del sistema de contabilidad de costes juega un papel esencial. Hay que justificar esa información, pero hasta el último céntimo y con el máximo grado de detalle. Aquí les podría comentar alguna anécdota, un problema que sufrimos hace unos cuantos años y que nos agobió tremendamente, y lo cuento rápidamente. En España recibimos la encuesta más importante probablemente que se realiza en España, es la EPA. Es la encuesta de población activa, que da estos datos, mejor casi no hablar de ellos, ¿no? Entonces, la EPA es una encuesta que está subvencionada por Eurostat, que es el organismo europeo. Lógicamente, una de las informaciones que pretende Eurostat es que se justifiquen cómo se ha empleado pues, esas ayudas en la realización de esta encuesta, de esta otra determinada encuesta. Bien, lógicamente, el Instituto Nacional de Estadística rindió esta información, pero el problema fue que en Europa no se la creyeron. Y no se la creyeron por un tema muy sencillo, porque claro, el mayor coste de la encuesta es el coste de personal, y el coste de personal estaba asignado a cada encuesta tanto alzado. Decían, a ver, esta persona, pues yo que sé, el 20% del tiempo ha estado haciendo EPA, el 40% está haciendo este otro tipo de encuesta. Entonces, claro, lo que pidieron en Europa como buen criterio es, ¿y dónde estaba la justificación de que efectivamente esa persona había trabajado el 20% en esta encuesta, el 40%, era mentira, eran números que habíamos puesto a mogollón. Bueno, se mosquearon y lo que dijeron fue, bueno, pues o esto se justifica en además un plazo muy cortito, en el plazo de un mes, se justifica esto razonablemente o retiramos la subvención. Claro, saltaron todas las alarmas. A partir de ahí, bueno, pues hubo que establecer una serie de procedimientos para calcular efectivamente pues, datos reales, no trabajar con datos estimados, porque si no, todo lo que estamos diciendo pues, es mentira, ¿no? Bueno, es como anécdota. Bien, ¿qué es lo que caracteriza a este modelo de contabilidad analítica? Lo primero, a mí me gusta decir ahí la sencillez del modelo. Bueno, sencillez según se mire, ¿no? Pero las cosas se pueden hacer muy complejas o se pueden hacer relativamente más fáciles. Nosotros hemos apostado, más que por la excelencia, y quiero que me entiendan, Canoa es un buen sistema, pero hemos preferido implantar algo que sea entendible, que sea sencillo, que sea manejable, antes de intentar implantar algo que sea tremendamente potente, tremendamente sofisticado, pero que aquello no sea de aplicación. Entonces hemos intentado, dentro de la complejidad que tiene, lógicamente, la contabilidad analítica, hacer un modelo lo más sencillo posible lo más entendible posible. Como ya dije anteriormente, abandonamos el esquema tradicional de la partida doble. Esto se concibe como un sistema de información al servicio de la gestión. El modelo trabaja con costes reales o costes históricos. Aquí se planteaba la disyuntiva, costes reales frente a costes estándares. En el momento en que se implantó el sistema, en que se desarrolla todo esto, hay que decir que el bagaje de conocimiento que había en nuestra administración acerca de la contabilidad analítica era más bien escasito, más bien pobre, y entonces intentar montar un modelo trabajando con costes estándares, costes estimados, iba a ser difícilmente entendible y difícilmente de aplicación. Entonces dijimos, bueno, aunque no sea lo mejor, vamos a trabajar con un modelo basado en costes reales o costes históricos. Ahora estamos ampliando el modelo, se está desarrollando la versión de costes estándares. En cuanto al método de cálculo de costes, también hemos apostado por el método del coste completo, el full cost, frente a otras opciones como podían ser el direct costing, etc.
El sistema permite un seguimiento estratificado de la formación de costes, es decir, el modelo está planteado para que podamos calcular los costes de las actividades, de los servicios, de los centros, etcétera, desde niveles muy desagregados, muy detallados, hasta los niveles de agregación superiores que creamos convenientes. Esto es por una razón, el sistema tiene que servir a distintos niveles de gestión, no necesita la misma información un director general, pongo por caso, que un funcionario que está trabajando en este campo. Entonces, en ese sentido, el sistema permite trabajar a distintos niveles de detalle para poder calcular costes. Los costes siempre se forman desde los niveles más bajos hasta los niveles más superiores. Actualmente, el sistema trabaja con 10 niveles de desagregación, con lo cual podemos tener información tremendísimamente detallada. Lógicamente, el sistema se basa en la aplicación estricta del principio de devengo. En este sentido, pues la imputación temporal de los costes y de los ingresos se hace en función de la corriente real de bienes y servicios que representan, independientemente de los movimientos de tesorería que esto pueda significar. Es un modelo dualista radical, lo que he comentado, separación absoluta entre lo que es la contabilidad financiera y lo que es la contabilidad analítica, independientemente de que al final de cada proceso se produzcan las conciliaciones que son necesarias. El modelo está planteado como un modelo orgánico en el sentido de que consideramos los centros de coste como unidades con entidad propia, no como un mero mecanismo que nos sirva para repartir costes a las actividades. El modelo Canoa está planteado como un modelo que permite calcular tanto el coste de los centros como el coste de las actividades. En este sentido decimos que es un modelo orgánico. Y no puede considerarse desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista purista, vamos a decir, como un modelo basado en el cálculo de costes de actividades, un modelo ABC, a pesar de que la estructura de referencia básica del modelo sean las actividades productos. Pero si nos vamos a lo que es la concepción puramente teórica, esto realmente no es estrictamente un modelo ABC, ¿vale? Bien. Desde el punto de vista de la aplicabilidad del modelo a los distintos organismos que lo tienen implantado, pues el modelo permite la posibilidad de aplicación en la mayoría de los entes públicos. El modelo es personalizable, como dije, en ese sentido todas las estructuras de objetos de coste, elementos, centros, actividades, etcétera, son abiertas para que cada uno las adapte a sus necesidades. La entrada de información al sistema, el sistema se alimenta de la información que le proporcionan el resto de sistemas de gestión que tenga la organización. Las salidas son variopintas, el sistema permite tanto salidas individualizadas como salidas normalizadas, tiene que servir a los gestores, en consecuencia cada gestor puede determinarse, puede desarrollarse las salidas que necesite en cada momento y se ha intentado desde el punto de vista informático de la aplicación conseguir la máxima economía de funcionamiento, es decir, el máximo rendimiento de la aplicación informática que da soporte a este sistema. Ahí fue un trabajo arduo porque desde las primeras versiones del modelo donde había procesos de reparto que llegaban a tardar más de un día, más de 24 horas, con lo cual aquello era inasumible. Bueno, pues ahora para el organismo más complejo que tenemos, que probablemente sea donde está implantado el sistema, que probablemente sea el Ministerio de Defensa, un proceso de reparto no dura más allá de 5 o 6 minutos. Y este es el organismo, por la magnitud, se pueden figurar ustedes, es el organismo más grande donde está implantado el modelo de contabilidad analítica. Bien, ¿cómo funciona este sistema? Como dije anteriormente, el sistema funciona a partir de un modelo contable estándar, ese modelo Canoa, que se personaliza para atender las necesidades de cada ente público y se personaliza definiendo cuáles son las estructuras básicas que se van a aplicar en ese organismo. Con qué elementos de coste vamos a trabajar, con qué elementos de ingresos, qué centros definimos, qué actividades, qué criterios de reparto, etcétera, etcétera. Como dije, la introducción de toda la información con la que va a trabajar el sistema de costes la proporciona o proviene del resto de sistemas de gestión que tiene la organización. Y aquí se nos planteó un problema importante a la hora de prever cómo se va a alimentar el sistema Canoa. Lógicamente, en el caso nuestro, cada organismo público tiene ya o tenía ya establecidos sus propios sistemas de gestión.
Por ejemplo, probablemente la información más importante que entra siempre al sistema de costes es la información que proviene del sistema de gestión de personal. El coste de personal es una cuantía muy importante, supone un porcentaje muy importante a la hora de determinar el coste de cada actividad. Entonces, uno de los problemas que teníamos, por poner como referencia el sistema de gestión de personal, es que en España, en nuestra administración pública, pues prácticamente cada organismo tenía un sistema de gestión de personal diferente. Unos tenían unos que habían desarrollado ellos, otros uno que habían comprado a no sé qué empresa, otros... Aquí cabían dos posibilidades: obligar a esos organismos a que modificasen sus sistemas de gestión y los adaptasen a las necesidades de Canoa, o bien decir, bueno, cosa que era inviable, lógicamente, porque esto suponía un coste alto y llevaban trabajando mucho tiempo con esos sistemas, o bien pensar otra posibilidad de alimentación del sistema de costes de tal forma que, independientemente de cuál fuese el sistema de gestión que ellos tuviesen, la información entrase sin necesidad de hacer ninguna cosa accesoria. Esta es la solución por la que se ha adoptado, y entonces el sistema se alimenta en base de haber definido toda una serie de interfaces normalizadas que llamamos ahí. Estas interfaces normalizadas son documentos XML, y nosotros lo único que le decimos es, por ejemplo, cuando tiene que entrar al sistema Canoa información del sistema de justificantes de gasto o del sistema de gestión de personal, etcétera, a nosotros nos da igual cuál sea el sistema de gestión de personal que tenga ese organismo público. Me da igual que sea la aplicación X, la aplicación J o la aplicación Y. Nosotros lo único que le decimos es, de tu sistema de gestión de personal, tú tienes que extraer, tú tienes que generar un documento en formato XML que está estandarizado, que está normalizado, y en ese documento me tienes que incluir esta información que yo te digo. Y eso es lo que nosotros tratamos como documento de entrada. Esto está hecho para todos los sistemas de gestión a través de los cuales se alimenta el sistema de costes. Y todos estos documentos, que se generan, empaquetan en ficheros normalizados XML, están totalmente normalizados, totalmente establecidos cuáles son el formato de esos documentos, qué información tienen que contener, etcétera, etcétera. Con lo cual, este problema que era importante, pues le hemos dado esta solución. Bien, una vez que entra esa información de entrada en el sistema, lo primero que tiene que hacer el sistema es segregar lo que es coste de lo que no es coste. Esto es lo primero que tenemos que hacer, es segregar lo que llamamos las cargas no incorporables. Eso es el proceso de entrada que veíamos en una transparencia anterior, determinar qué es lo que vamos a tratar como coste. Una vez que nosotros hemos determinado qué es lo que vamos a tratar, pues lógicamente hay que hacer con esa información a tratar el proceso de asignación por periodos. No olvidemos que aplicamos el criterio estricto el principio de devengo estricto. Posteriormente, el proceso de reparto y los procesos de agregación de información para producir los outputs del sistema. Resumiendo todo esto un poquito, pues diríamos que en esencia la operativa del sistema Canoa, una vez que tenemos esas entradas de información al sistema, es en primer lugar esta determinación de costes que estoy comentando. Una vez que ya sabemos qué información vamos a tratar, hay que asignar esos costes, esos elementos de coste a los distintos objetos, a los centros, a las actividades. Estas asignaciones podrán ser directas o podrán ser indirectas, lo que nos conllevará a aplicar una serie de repartos. Para aquellas actividades por las que se perciban ingresos, hay que asignar ingresos a dichas actividades, y de esta forma pues, nos permitirá calcular, obtener los márgenes por actividad y los márgenes globales a nivel de toda la organización. Básicamente, de manera muy resumida, lo representamos en esta transparencia. Una vez que hemos determinado los costes, la información que vamos a tratar, viene el proceso de asignación de esos costes, el reparto, ya sea a los centros, a las actividades o repartos entre ellos. Para cada actividad por la que se perciban ingresos, se le asocia el ingreso y se puede calcular el margen de la actividad, y finalmente pues, podemos obtener los márgenes globales. Bien, repasando un poquito cada uno de estos puntos que hemos visto, probablemente el punto más esencial, el punto más importante, sea ese primero que he comentado de determinación de costes. Es decir,
¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Cómo vamos a separar las cargas no incorporables? Entonces, el sistema, como decimos aquí en esta transparencia, lo que va a recoger son todos los gastos correctamente periodificados, de acuerdo con la aplicación estricta del principio de devengo, considerando como costes solamente los consumos necesarios para el funcionamiento de la organización, aunque, lógicamente, el sistema guarde información de los consumos no necesarios y sobre aquellos gastos que, como consecuencia de su periodificación, han sido ejecutados con cargo al presupuesto en estudio y no se han consumido en dicho ejercicio. Asimismo, separamos los gastos que no se han consumido como consecuencia de su naturaleza, por ser existencias, por ser inmovilizado, etcétera, y por otra parte se determinan también aquellos gastos que no se corresponden a consumos efectivos del organismo en estudio. Incorporamos también los gastos que provienen de la ejecución del presupuesto de otros entes, pero que sin embargo responden a consumos efectivos de la entidad en estudio, e incorporamos aquellos costes que calculamos, los costes calculados como consecuencia de la amortización del inmovilizado, la previsión social de funcionarios, etcétera. Esto es lo que representamos en esta primera transparencia, determinación de costes. ¿Qué es lo que nos va a entrar al sistema? Los costes que provienen de la ejecución de gastos de otros entes, pero que corresponden a consumos de nuestra organización, los costes por la ejecución de gastos de nuestro propio organismo, los costes calculados que proceden de cálculos internos, lo que decía la amortización de los elementos de inmovilizado, etcétera, y separamos, segregamos aquello que no vamos a tratar, lo que llamamos cargas no incorporables, pues porque la información que entre no se corresponda con el periodo de cálculo con el que estamos trabajando, sean costes de otros ejercicios o de otro periodo, porque se refieren a adquisiciones de inmovilizado. Cuando hablamos del inmovilizado, la adquisición es un gasto, pero no es un coste, el coste es la amortización, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que segregamos. A partir de ahí, una vez que tenemos, como decía, determinados esos costes, el siguiente paso es repartir estos costes. Hay que asignar estos elementos de coste a los centros y hay que asignarlos a las actividades. Y esta asignación puede ser directa, si lo tenemos medianamente claro, o puede ser una asignación indirecta. En el caso de que sea asignación indirecta, lógicamente habrá que aplicar los criterios de reparto más adecuados. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, un elemento de costes lo podemos asignar directamente a un centro y directamente a una actividad, o directamente a un centro e indirectamente a una actividad. Ahí tienen todo el juego de posibilidades que nos plantea o con los que puede trabajar el sistema. Entonces, ahí tenemos todos los costes que han entrado, bueno, pues asignados a los centros, asignados a las actividades correspondientes. Lógicamente, como decimos que el sistema puede trabajar a distintos niveles de detalle, estaba comentando que tanto en centros como en actividades, como en elementos, tenemos hasta 10 niveles de desagregación de la información, pues lógicamente hay que prever también que pueda haber repartos internos entre estructuras, repartos desde costes de centros de nivel superior a centros de nivel inferior, o repartos desde costes que tienen un comportamiento auxiliar, de centros que tienen un comportamiento auxiliar a centros que tienen un comportamiento finalista. Todas estas cosas hay que contemplarlas también dentro de esta modelización, dentro de esta definición del sistema, y esto es lo que da lugar a lo que llamamos los repartos entre estructuras. Entonces, ahí tenemos los centros catalogados o clasificados en base a su comportamiento, centros auxiliares, centros principales, centro de dirección y administración general. Lo mismo ocurre con las actividades finalistas, actividades de organización, subactividad, actividades anexas. Se establece toda una serie de criterios de reparto internos entre estructuras para que al final todo revierta donde tiene que revertir. Todo tiene que concluir al final en las actividades finalistas, que es el coste que verdaderamente nos interesa conocer. Bueno, con el tema de los ingresos es lo mismo. Para aquellas actividades que perciban ingresos, asociamos los ingresos correspondientes a cada una de esas actividades. Y esto es, en definitiva, lo que nos va a permitir cuál es el margen de cada actividad, y para aquellos ingresos que no están asociados a ninguna actividad, sino que son ingresos genéricos de la organización, pues nos permitirá conocer cuál es el coste total, cuál es el margen global de toda la organización.
Bueno, este es el esquema al final de todo este proceso, este es el esquema inentendible, ininteligible, pero bueno, es el esquema que representa lo que es el modelo Canova. Bueno, en cuanto a los outputs, la información que obtiene el sistema prevé tres tipos de información, la obtención de tres tipos de información. Lo que llamamos información normalizada, yo diría es la información de oficio que sale del sistema. Tú das a este punto de menú, a esta teclita, y el sistema automáticamente te genera esos informes que ya están establecidos. El sistema permite también obtener información personalizada. Hay un generador de informes que permite que cada gestor se genere la información que necesita para su toma de decisión, para su actuación diaria, y evidentemente pues el sistema permite exportar información a otros instrumentos ofimáticos como pueda ser Excel, como pueda ser Access, para que ya por fuera del sistema cada uno se trabaje aquello como crea más conveniente y presente la información como crea más conveniente. Bien, un tema esencial y crucial, que es lo que determina el éxito o el fracaso del modelo Canova, es la personalización del modelo Canova. Como decía anteriormente, no olvidemos que esto es un modelo general, un modelo que trabaja basándose en una serie de principios, en una serie de características, con una serie de determinaciones, pero ahora llega la hora de la verdad. Este modelo hay que implantarlo en los cientos de organismos públicos que tenemos en la Administración. Y cada organismo tiene sus necesidades, cada organismo tiene sus propias necesidades de gestión, sus propias necesidades de información. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo lo tenemos que adaptar, lo tenemos que personalizar a las necesidades de ese organismo. Bien, ¿en qué consiste esta personalización del modelo? Consiste en obtener el conocimiento necesario de ese centro, de ese organismo, para definir un modelo contable que refleje el funcionamiento real de dicho ente. Esto se materializa, lógicamente respetando los criterios establecidos en este documento de principios y en la resolución, respetando esos criterios. Esto se materializa pues en diseñar cuál es el modelo de contabilidad analítica que se va a aplicar en ese organismo en concreto, cuáles son las estructuras básicas con las que se va a trabajar, y al final nosotros lo que pedimos es que una vez que se ha concluido este proceso de personalización del modelo en cada organismo, eso se refleje en un documento, lo que llamamos el informe de personalización. Y ese informe de personalización exigimos que nos lo remitan a la intervención general y que nosotros lo validemos. Con esto estamos consiguiendo o estamos garantizando que todos los organismos públicos están aplicando los mismos principios de contabilidad analítica, aunque cada uno tenga su propio modelo, porque evidentemente no tiene las mismas necesidades, y una universidad pública, el modelo de una universidad pública no va a ser igual que el modelo, yo qué sé, de la Agencia Estatal de Meteorología, son mundos diferentes, pero salvando esta particularidad, los criterios de funcionamiento del modelo, esos principios de funcionamiento tienen que ser los mismos para todos. Entonces nosotros lo que decimos, una vez que el modelo está personalizado, eso plasmarlo en un informe, mandárnoslo a la intervención general y nosotros eso lo validamos, lo damos el visto bueno y decimos si aquello es correcto o no es correcto. Con esto estamos intentando un aspecto que nos hemos planteado como de objetivo estratégico, que es la normalización de la contabilidad analítica en las administraciones públicas. Bien, dentro de este proceso de personalización, lo más importante, lógicamente, donde se centra todo el proceso, es en la definición de las estructuras básicas del sistema, los elementos de coste con los que vamos a trabajar, los elementos de ingreso, los centros, las actividades, los criterios de reparto. Como dije anteriormente, el sistema permite trabajar hasta con 10 niveles de desagregación, con lo cual habrá centros que trabajen con unos niveles de detalle tremendamente desmenuzados, otros trabajan con a niveles más agregados, dependerá de las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que conseguir. Simplemente, aunque entiendo que esto lo conoce todo el mundo, pero por centrar un poco de qué estamos hablando, cuando nosotros decimos elemento de coste, ¿qué es el elemento de coste? ¿Qué es lo que nos representa? El elemento de coste lo que representa es en qué se consume.
Si nosotros esto hacemos el símil con nuestra clasificación presupuestaria del presupuesto de gastos, el elemento de coste sería el equivalente a la clasificación económica del presupuesto de gastos. Estamos consumiendo en gasto de personal y dentro de gasto de personal en sueldos y salarios o en indemnizaciones por razón del servicio, etcétera. Esto es el elemento de coste. El centro de coste lo que representa es el lugar donde se produce ese consumo. ¿Dónde se está gastando? Se está gastando en la subdirección tal, en la dirección cual, en la biblioteca, en la imprenta, el centro donde se consume. Sería el equivalente a nuestra clasificación orgánica del presupuesto, el centro de coste. Y finalmente la actividad. La actividad indica para qué se consume. Bien, sería el equivalente a nuestra estructura de programas. Entonces lo tenemos todo como bastante centrado y bastante relacionado con lo que es la información presupuestaria. Y finalmente, bueno, pues el punto álgido es los criterios de reparto, que es la herramienta que me permite distribuir los costes entre los centros, las actividades. Ahora contaré alguna anécdota curiosa a este respecto. Para que esto no sea una anarquía total, nosotros en la resolución de la intervención general y para que todo siga un determinado proceso de normalización, hemos dicho al menos los elementos de coste, como responden a la estructura económica del presupuesto, vamos a normalizarlos de alguna forma. Entonces, bueno, en la resolución establecemos cuáles deben ser, por lo menos a un mínimo nivel de detalle, luego que cada uno hasta 10 niveles desagregue hasta donde quiera, pero cuál debe ser al menos los grandes apartados de coste que debemos de considerar. Coste de personal, adquisición de bienes y servicios, servicios exteriores, tributos, amortizaciones, coste financiero. Luego, a partir de ahí, cada uno ya desagregará hasta el grado que crea oportuno, siempre respetando lo que decimos aquí, para que cada uno luego no siga las pautas que quiera, ¿vale? Bueno, la estructura de elementos de ingreso, aquí cada organismo pues definirá, cada organismo tiene los ingresos que tiene, es que esto queda totalmente libre y definirá los elementos de ingreso que crea oportunos. En cuanto a los centros de coste, como decía, lugar donde se producen esos consumos. Dentro de los centros de coste nosotros distinguimos dos tipos, a mí me gusta hablar, más que distinguir, me gusta hablar de dos tipos de centros de coste. Hay unos centros de coste que se determinan muy fácil en cada organismo cuando haces la personalización, que es lo que llamo los centros de coste orgánicos. Responden a la estructura organizativa. Yo tengo aquí mi dirección, de la dirección depende esta subdirección se subdivide en no sé qué departamentos, eso lo tenemos perfectamente determinado y esos son centros de coste que definimos sin ningún problema. Pero, aparte de eso, como este sistema, esencialmente, no olvidemos, es un sistema de ayuda a la gestión, de apoyo al gestor, en muchos casos necesitamos definir otro tipo de centros de coste como consecuencia de las necesidades de información que tiene el gestor. Voy a poner un ejemplo muy significativo para que lo entiendan. Uno de los organismos donde está implantado este sistema es el Parque Móvil del Estado. El Parque Móvil del Estado es ese organismo que presta el servicio de coches pues, a los ministerios. Bueno, una de las necesidades que tiene este organismo público es conocer exactamente cuál es el coste real de cada vehículo, porque en función de eso se pueden tomar decisiones. ¿Cuánto me cuesta este coche? ¿Lo podemos enajenar? ¿No conviene enajenarlo? Entonces, por ejemplo, en el caso del parque móvil se ha definido cada vehículo como centro de coste para poder calcular eso. En el caso del Ministerio de Defensa, que esto es un mundo, y dentro del Ministerio de Defensa en la Armada, cada buque es un centro de coste. Porque lo que interesa conocer, una de las necesidades que tiene el Ministerio de Defensa, en concreto la Armada, es saber cuánto le cuesta cada uno de los buques que tiene. Estos buques que están por ahí de misión, haciendo lo que sea y tal, realmente cuál es el coste de este buque. Entonces, en función de eso, pues hemos definido, naturalmente, pues centros de coste al margen de lo que sería la estructura organizativa del ente en cuestión. Una vez que tenemos identificados esos centros de coste, el paso siguiente es
catalogar esos centros de coste en base a su comportamiento, porque esto va a ser esencial para luego establecer los criterios de reparto. Entonces, en función de eso, establecemos centros de coste principales, establecemos centros de coste auxiliares, ahí tienen algún ejemplo, centros de coste de dirección y administración general, centros anexos, etcétera. Entonces, en función de cuál sea el comportamiento que demos a cada centro de coste que hemos identificado, así se comportará este dentro de, a la hora de aplicar ese proceso de reparto. Análogamente a lo que ocurre con los centros de coste, ocurre con las actividades. Para cada centro de coste determinamos cuáles son las actividades que tienen lugar en ese centro de coste y análogamente estas actividades las clasificamos en base a su comportamiento. Actividades finalistas, actividades auxiliares, actividades de dirección y administración general, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí la cosa es relativamente llevadera, relativamente sencilla. Si conocemos bien el ente que estamos estudiando, pues es fácil llegar hasta aquí, pero el problema se plantea en los criterios de reparto, a la hora de establecer cuáles son esos criterios de reparto que vamos a aplicar para repartir esos costes entre centros, entre actividades, etcétera. Entonces decimos, cada entidad definirá los criterios que estime oportunos, lógicamente con las salvedades que establecemos en la resolución, para que todo el mundo aplique criterios que sean homogéneos. Y aquí, lógicamente, es donde se nos puede plantear un criterio de reparto bien aplicado, un criterio de reparto mal aplicado, pues puede dar lugar a resultados tremendamente dispares. Yo voy a poner un ejemplo para que entiendan a dónde nos puede llegar este tipo de cosas. Uno de los primeros organismos donde implantamos la contabilidad analítica en España fue la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces no era agencia estatal, entonces era el Instituto Nacional de Meteorología. Entonces, este organismo, que fue de los pioneros, hace muchos años fue de los pioneros en la implantación de la contabilidad analítica, había un elemento de coste, que era la amortización del ordenador central en el que se procesa toda la información meteorológica. Ese ordenador costó en su momento, hablo en pesetas porque entonces todavía estábamos en la época de la peseta, ese ordenador costó la friolera de 3.000 millones de pesetas, una cifra irreverente, para que nos situemos. Y lo digo porque a mí me tocó como interventor hacer la recepción, el acta formal de recepción de ese ordenador, por eso sé que costó 3.000 millones de pesetas de las de entonces. Claro, lógicamente, la adquisición del ordenador no es coste, pero la amortización sí. Y se determinó, por las características de esta máquina y tal y cual, que el periodo de amortización fuese lineal y a 5 años. Con lo cual estamos hablando de 600 millones de pesetas cada año. Ese era el elemento de coste. Amortización del ordenador central, importe 600 millones. En base a cómo reparta yo eso entre los centros y entre las actividades del instituto, los resultados pueden ser disparatados. Alguien, el director entonces de la entidad, decidió que aquello se repartiese directamente a un centro y directamente a una actividad. O sea, así. Esto va directamente a esta subdirección y directamente a la actividad de producción meteorológica, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues oye, tú eres el que mandas, ahí está, pero nosotros le advertimos, el resultado que va a salir va a ser tremendo. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando se calculó el coste marginal de esa actividad tenía un coste, aparte de los costes naturales, ya la habíamos metido directamente estos 600 millones. ¿Qué ingresos percibía esta actividad? Escasísimos, porque eran los ingresos que provenían de la venta de información meteorológica a las emisoras de radio, a las televisiones, nada, el chocolate del loro. Al final, claro, era disparatada la información que salía. Esto no hubiera trascendido si no hubiera sido necesario dar información a un organismo europeo, que es Eurocontrol, que subvenciona muchas de las actividades del Instituto de Meteorología. Entonces, claro, aquí dijimos, cuando en Europa vean que damos esta información, no es que nos retiren la subvención, es que nos meten en la cárcel de puro tontos que somos. Con lo cual, ¿qué es lo que hubo que hacer? Lógicamente,
ahí se había metido la pata, nos habíamos equivocado, hubo que cambiar, lógicamente, pues el criterio de reparto. Esto habría que repartirlo buscando un criterio lógico entre los distintos centros, las distintas actividades, de tal manera que además era mucho más lógico, no se puede una cosa así imputarlo directamente a una sola actividad. Bueno, pues es un poco a lo que voy y es aquí un poco donde tenemos siempre a la hora de personalizar el sistema en cada organismo, donde tenemos el punto más crítico, el punto más delicado. Nosotros hemos intentado con la resolución que se apliquen criterios que sean lógicos, criterios que sean razonables, que todo el mundo siga un poco una pauta que tenemos determinada. Luego esto es libre, uno lo hará bien y otro lo hará mal, pero si aquí nos equivocamos, si aquí no hacemos las cosas correctas, el resultado al que podemos llegar es auténticamente catastrófico. Por eso esto es, dentro de lo que es el informe de personalización, probablemente la parte con la que más delicadeza, entre comillas, fiscalizamos, miramos en la intervención general para conseguir que los criterios sean medianamente lógicos, ¿no? Bueno, el proceso de reparto, en función de todo esto. Bueno, esto que les estaba comentando, de que en la resolución establecemos una serie de pautas para decir cómo se tienen que repartir estos elementos de coste entre centros, actividades, etcétera, qué criterios de reparto hay que aplicar, pues es un poco lo que tenemos recogido en estas transparencias que vienen a continuación. ¿Cómo asignamos los centros de coste, los elementos de coste a los centros? Bueno, pues decimos, si se trata de sueldos y salarios, seguridad social a cargo del empleador, etcétera, hay que asociarlo individualmente por centros teniendo en cuenta el tiempo efectivamente trabajado. Para el resto de costes de personal, si no se puede hacer la asignación directa persona a persona, buscamos un criterio que es el que llamamos persona equivalente, el porcentaje de tiempo que cada persona ha trabajado o ha estado asignada a ese centro, a esa actividad. Esto, lógicamente, implica tener sistemas que permitan medir de una forma real, de verdad, cuál es la dedicación de cada persona a cada centro, a cada actividad. Porque si no estamos en el caso que decía al principio del Instituto Nacional de Estadística. Oye, ¿tú de qué me dices que este tío ha estado aquí el 40%? ¿Y de dónde lo sacas? Esto implica que hay que tener sistemas, lógicamente, y procedimientos que tenemos establecidos que permitan evaluar esto de una forma real. Para el resto de costes, bueno, pues para el resto de costes habrá que buscar cuál es el criterio más adecuado y, en su defecto, bueno, pues aplicar el criterio de persona equivalente. Y lo mismo ocurre con la asignación de costes a las actividades, no me voy a entretener mucho más en esto, con los criterios de asignación de costes de nivel superior a nivel inferior, a criterios de último nivel. Bueno, pues aquí es toda esta serie de pautas que les comentaba anteriormente que tenemos recogida en la resolución y que de alguna forma intentamos que esto se aplique con las particularidades que tiene cada ente para que todo esté normalizado, todo sea homogéneo y todo se aplique de la misma manera. Bien, y ya para ir terminando, en cuanto a la información que hay que presentar en las cuentas anuales de costes y de indicadores, como consecuencia de lo que establece el Plan General de Contabilidad Pública, bueno, pues el plan establece qué información de costes hay que presentar y qué tipos de indicadores obligatoriamente tenemos que aportar con las cuentas anuales. Pues hay que presentar un resumen general de costes de la entidad, un resumen del coste de elementos por actividades que implica la obtención de tasas y precios públicos, hay que presentar indicadores de eficacia, de eficiencia, etcétera. Como hay organismos que no perciben tasas y no perciben precios públicos, porque esto hay de todo, pues lógicamente esos organismos que no perciben ingresos por tasas o por precios públicos están exentos de presentar determinada información que dice el plan, ¿vale? Entonces este cuadrito trata un poco de reflejar qué información es exigible para cada tipo de organismo público. Y ya por último, y con esto termino, como decía, esto es un sistema, el sistema de contabilidad analítica, el modelo Canoa, está complementado con el módulo de indicadores de gestión. No solamente hay que dar información de costes, sino que tenemos necesidad también de dar la información acerca de indicadores de gestión. Entonces, el módulo de indicadores de gestión está implementado dentro de lo que es el propio sistema, el propio modelo Canoa. Es un módulo que lo que pretende, su objetivo esencial es definir, calcular y recuperar información sobre indicadores de gestión. Básicamente
el sistema pivota en 3 ejes esenciales. Por una parte, una función esencial del módulo de indicadores es la obtención, el cálculo de indicadores como tal. Por otra parte, tenemos la obtención de series históricas y, finalmente, los cuadros de mando que hay que acompañar a todo esto para facilitar información a los gestores. Bueno, tenemos un poquito definido qué tipos de indicadores permite calcular el sistema, qué tipo de operativa se permite para cada indicador. Hay indicadores que se forman como el cociente entre 2 magnitudes, indicadores que se forman como la suma de varias magnitudes, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los cuadros de mando, el sistema permite obtener 2 tipos de cuadros de mando. Lo que llamamos unos cuadros de mando sectoriales, van dirigidos a niveles intermedios de la organización, y los cuadros más sintéticos, más agregados, dirigidos a los niveles superiores. El propio sistema ya tiene confeccionados estos cuadros de mando, los formatos, únicamente en la personalización del modelo o del sistema en cada organismo público. Lo único que hay que determinar es qué indicadores y con qué nivel deben de figurar en cada uno de esos cuadros de mando que ya están previamente establecidos, están previamente elaborados por el sistema. Bueno, hemos ido un poco rápido porque aquí hay mucho que contar y el tiempo ya pues nos apremiaba. Pero nada más, yo les animo ahora a que me hagan las preguntas que crean oportunas. Muchas gracias por su atención y tienen ahí, en esta última diapositiva, tienen mi dirección de correo electrónico por si necesitan alguna aclaración, necesitan algo en el que les pueda ayudar, pues estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Uno cuando lee la forma o piensa la forma de obtener costos en el ámbito público, sigue una lógica diferente y bien diferente a lo que trabajo habitualmente, que es los aspectos presupuestarios. Son 2 miradas diferentes de una misma situación. Y usted mencionó que se trabaja con una contabilidad analítica distinta de la contabilidad financiera, pero evidentemente en algún momento la información que nutre o el origen de la información que nutre los 2 sistemas en principio deberían ser las mismas fuentes de datos. Entonces, ¿cómo resuelven la situación de este análisis comparativo entre los aspectos financieros o la información que sale de lo financiero para conseguir su paralelo en la contabilidad analítica? Y una pregunta adicional, porque la verdad que no sé qué significa, que habló de un sistema justificante de gastos que nutría parte del sistema. ¿A qué se refería con eso, por favor? Empiezo por la segunda, que es más sencilla. El sistema de justificantes de gastos lo que podríamos entender todo como el sistema de facturación, es el sistema de facturas. Cada factura que entra es un justificante de gasto. Entonces, esa información, lógicamente, es la que desde ese sistema cargamos en el sistema Canoa. Eso es justificar. Nosotros que lo llamamos genéricamente facturas, a veces no se entiende bien. En general, justificantes de gasto. Esa sería la pregunta. En cuanto al otro, pues una de las cosas que nosotros tenemos establecido en el documento de principios de contabilidad analítica es, tenemos analizada la problemática que plantea esto. La problemática que se plantea en cuanto a la conciliación entre los resultados que aporta la contabilidad financiera y los resultados que obtenemos de la contabilidad analítica. ¿Cuál puede ser el problema? Que aunque en primer lugar podemos tener un problema variopinto, es que las fuentes de información ya pueden ser distintas, o aun siendo la misma, trabajar con distintos conceptos. Bueno, nosotros establecemos aquí toda una serie de pautas para decir, bueno, en función de cuál sea la casuística en que nos encontramos en cada momento, cómo se debe de proceder. Una de las cosas que nosotros hacemos al final, o que hacen los organismos, no nosotros, al final de cada ejercicio, ellos obtienen su información de costes, que es la información que parte de ella va a las cuentas anuales, parte de ella es la información interna, y en esa información este informe siempre está completado, siempre se completa con un último epígrafe, un último capítulo, donde se habla de las diferencias entre los resultados que se han obtenido de la contabilidad financiera y de la contabilidad analítica, y sobre todo, muy importante, en qué se basan o por qué se han producido esas diferencias. Puede ser porque se haya aplicado de manera diferente el principio de devengo,
puede ser porque la información provenga de sistemas diferentes, pero en cualquier caso esto se analiza siempre y se justifica de alguna forma. ¿Otra pregunta? Allá al fondo. Buen día. Quería preguntarle, ¿España está aplicando cláusulas de estabilización presupuestaria? Antes de preguntarle la segunda. Si está aplicando las directivas, en este caso de Europa, respecto a ser más rígido con el tema presupuestario. ¿Y qué relación habría o hay entre el CANOA y justamente estas normas tan rigurosas de estabilización presupuestaria de Europa? Sí, ¿puedo contestar? Sí. No, son cosas diferentes. Evidentemente, nosotros aplicamos, una de las cosas que aplicamos en España es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pero es a otro nivel. Esto lo que nos regula y lo que nos rige es la presupuestación, nos rige el presupuesto público. A la hora de presupuestar y hacer los presupuestos hay que aplicar estrictamente los criterios que nos vienen impuestos de Europa. Es un presupuesto, como anteriormente se comentó, en nuestro presupuesto es un presupuesto plurianual. No podemos crecer por encima de lo que se prevea el crecimiento medio, el gasto no puede crecer más allá de lo que se prevea el crecimiento medio calculado, la tasa de crecimiento medio de la economía del país. En fin, hay toda una serie de criterios que se respetan de cara a establecer, de cara a elaborar el presupuesto. Pero eso es diferente. Ese es el presupuesto que yo voy a ejecutar, ese es el presupuesto que tenemos y con lo que nos tenemos que manejar. Pero independientemente de eso, la contabilidad analítica va más allá. Hay algo que a mí me gusta dejar siempre de manifiesto. Tenemos que huir de comparar presupuesto con contabilidad analítica. De acuerdo que hay una relación estricta, pero son dos cosas diferentes. Yo ejecuto mi presupuesto, pero el presupuesto que me dice, oye, tú tienes un crédito, por decir algo, de 1.000 para gasto de personal. Bien, 1.000 para gasto de personal. A mí me interesa ir más allá y esa es la información de gestión de día a día que me va a dar la contabilidad analítica. Bien, esas 1.000 que tengo yo presupuestariamente para gasto de personal y que no me voy a pasar de ellas, ¿cómo las estoy gestionando internamente? ¿Cuál es el coste dentro de las actividades que yo llevo, dentro de esas 1.000, que es mi coste de personal? ¿Cómo asigno esas 1.000 o cómo al final han quedado repartidas esas 1.000 entre los distintos personas que tengo yo a mi servicio, entre las distintas actividades que realizo? Esa es la información que me proporciona la contabilidad analítica. Va mucho más allá de que evidentemente lo que no podemos es tener un coste superior a lo que nos marca el presupuesto, pero esto es por ley. Pero la información es muchísimo más detallada, mucho más interna, mucho más de gestión. Yo creo tener claro la diferencia entre el gasto y el coste. El gasto es 10 litros de nafta por tantos pesos, esto es gasto. El coste, por ejemplo, quiero saber cuánto es decir, necesito dividir el gasto por un denominador, que es un producto. Por ejemplo, cantidad de egresados, ¿cuánto me sale un egresado? Tengo que repartir personal, repartir los gastos en bienes de consumo, la amortización, y después divido y un egresado o un paciente, un preso rehabilitado o no rehabilitado, me sale tantos pesos. Es decir, ustedes registran lo que surge de cada una de las actividades, el producto de las actividades, lo que se hace. Si nosotros compramos, por decir algo, 1.000 litros de nafta o de gasolina, como lo queramos llamar, y esos 1.000 litros me han costado 1 millón, eso de momento es gasto. De eso, ¿cuánto consumo yo? ¿Cuánto consumo yo? De ese 1 millón lo consumo entero, todo sería coste. He consumido solamente el 80%, el 80% sería coste. Por eso decimos, cuidado que cuando hablamos de definir qué entendemos por coste, decimos consumos efectivos. O sea, no todo el gasto va a ser coste. Nosotros cuantificamos cuál es el consumo. Y el ejemplo que usted ha puesto es perfectamente válido para explicar un poquito cuál es esta diferencia. No sé si había alguna otra cuestión. Sí, perdón, ahí tenemos costos.
¿Perdón? O sea, ahí tenemos costo, con el 80% de ese combustible tenemos costo. La segunda pregunta era si hay una definición sobre costo unitario en aquellos servicios que son individualizables, que pueden dividirse. Sí, por supuesto, sí. Esto es sobre todo, dependiendo del tipo de organismo, hay organismos que por el tipo de actividades que llevan a cabo les interesa saber cuál es su costo unitario de producción. Pongo un caso muy que tenemos, que estamos aplicando, por ejemplo, en España. En España, el Boletín Oficial del Estado, aparte de publicar, de ser el órgano que publica el diario oficial, aunque ahora ya no se publica prácticamente en papel, todo está a través de Internet y tal, pero una de las funciones que tiene también este organismo, pues es la edición de publicaciones de legislación, etcétera, etcétera. Una de las cosas que se calcula del sistema de costes es cuál es el costo unitario de producción de cada uno de esos volúmenes, porque es información que interesa para luego comparar con lo que se está haciendo en el sector privado. Entonces, sí, el sistema permite determinar este tipo de cosas. Sí. Y con respecto a la producción final del Estado, es decir, en educación, los egresados, en salud, el producto del resultado de la actividad. Es decir, primero si se registran y después si llegan a ese costo unitario de cuánto sale un egresado, de educación inicial, de educación media, de educación superior, cuánto sale la atención de un paciente de cardiología, porque dice que tiene muchos niveles, ¿no? De neurología, de corazón, si es internado, si es una... Sí, se está. Uno de los informes más importantes que se obtienen de este sistema es el del coste marginal, el margen de cada una de las actividades. Y este es un informe que es fundamental porque aquí lo que determinamos es en cada tipo de actividad que llevamos a cabo cuál es el margen de cobertura de los costes. Y este es el estado reina, diría yo, en las cuentas anuales y en la gestión de cualquier organismo público. Si yo estoy realizando tal actividad y por esa actividad percibo unos ingresos, igual me da que sea la prestación de un servicio de neurología, que sea la impartición de una determinada asignatura en una universidad pública. Yo lo que quiero saber es cuánto me ha costado realmente esta actividad, qué ingresos he percibido yo como consecuencia de la prestación de esta actividad y qué margen de cobertura tengo, porque en función de eso ya vienen decisiones de otro nivel. Entonces, este es básicamente yo casi diría que es el estado, el informe más importante que se obtiene del sistema de costes. Tenemos que saber, y esto es una necesidad que tenemos, sobre todo porque en los tiempos que corren y la política que se están siguiendo, sobre todo en Europa y en muchos países, pues es intentar minimizar, disminuir todo lo que se pueda el gasto público. En consecuencia, pues digamos, menos gasto público tengamos y más paguen los ciudadanos, mejor, entre comillas, lógicamente, para los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las universidades o en el caso de cualquier organismo, nosotros lo que queremos saber es realmente cuánto nos está costando de verdad la prestación de esta actividad, cuánto estamos cobrando, ¿hay beneficio o no hay beneficio? Ahora que se están sacando, ahora se han rendido ya las cuentas anuales y se están auditando, etcétera, nos encontramos con sorpresas verdaderamente importantes. Hay organismos que realizan toda una serie de actividades por las que perciben su tasa o cobran su precio público, etcétera, que son tremendamente deficitarios, con lo cual te das cuenta de hasta qué cantidad está subvencionando el Estado. Y sin embargo hay otros que es una maravilla, o sea, que cobran muy por encima de lo que realmente tendrían que cobrar, con lo cual lo que hay que buscar es ese equilibrio. Esto del modelo, lo cuento ya como último punto, como anécdota, este interés que ha surgido de repente en el Ministerio de Educación porque se implanta un modelo de contabilidad analítica en las universidades y tal, es porque la tendencia que hay es a que la ciudadanía pague por la enseñanza universitaria el coste real de la enseñanza universitaria. ¿Y por qué? Pues porque ahora mismo las cifras que nos salen es que aproximadamente el 80%, 70-80% de la enseñanza universitaria está subvencionada. Entonces, la tendencia es esa. Vamos a ver si somos capaces de calcular esto con precisión y poco a poco, pues que las tasas académicas vayan acompasando. No se llegará nunca a eso porque es una barbaridad, ¿no? Para eso la gente se irá a una privada, pero sí intentar que no haya esa subvención tan grande que actualmente estamos soportando. Bueno, le damos las gracias a Ramón Ortigosa López.